Bueno, pues comenzamos. Muchas gracias a los que ya estamos por aquí conectados. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor Bogar Díaz Jiménez, que nos visita desde lejos, nos visita desde la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Y bueno, tenemos el gusto de que nos imparta la charla de formaciones consistentes y no consistentes de teorías gravitacionales. Adelante, Bogar, cuando gustes. Vale, pues primero muchas gracias por la invitación. Este es el título de la charla y el contenido es este. Me comentaron que iban a acudir estudiantes, entonces por eso tengo un primer punto de áreas de investigación, donde la idea es ver si me puedo robar a algún estudiante. Sí, de hecho tenemos conectados a nuestros estudiantes de maestría por aquí. Vale, y bueno, ya después entraré al tema de la charla. Vale, entonces, bueno, estos últimos años hemos estado trabajando en diversos temas, algunos, digamos, más aplicados, que son los primeros de los que voy a mencionar, que son, en el área de mecánica estadística, tenemos algunos trabajos aplicados a la física de la atmósfera, donde obtenemos una fórmula para calcular el llamado lapse rate, que es cómo cambia la temperatura respecto a la altura. Y estamos bastante contentos con esos trabajos porque digamos que se ajustan bastante bien a las mediciones que se tienen en algunos planetas, como en Marte o en algunas lunas como Titán. Otra área donde hemos hecho algunas aportaciones es en teoría de percolación. Y estos dos trabajos que cito aquí tienen que ver con la formación del quark gluon plasma, esta sopa caliente que observan los experimentales en el CERN, y el otro trabajo tiene que ver con la propagación de COVID en Puebla. ¿Vale? Entonces eso es aplicado. Ya en la parte teórica, en el área de mecánica cuántica, tenemos unos trabajos recientes y bueno, estamos haciendo otro que tiene que ver con medidas de entrelazamiento, como es la pureza y ciertas entropías generalizadas. Luego ya el área realmente en la que me formé y en la que más aportaciones tenemos es en teoría de campos. Y estos últimos años hemos estado interesados en teorías de campos definidas en variedades con fronteras. Cuando hablo con fronteras, estamos pensando en fronteras espaciales, nosotros. Entonces tenemos varios trabajos en esa área. Y la idea de esos trabajos es siempre irnos acercando a relatividad general, que es donde tenemos también varios trabajos pues muy recientes. ¿Vale? En relatividad general estudiamos realmente aspectos clásicos, rayando un poco con el enfoque de Loop Quantum Gravity, pero sin entrar completamente en él. Y bueno, lo que les voy a contar hoy tiene que ver con esto último, que es este artículo del GEP, que es un trabajo que tenemos con Fernando Barbero, Mar Vázquez y Eduardo Villaseñor. ¿Vale? Está aquí la referencia. ¿Ok? Entonces, primero voy a tratar de plantear el problema que nos interesó y cómo lo atacamos. Todo esto va a ser ideas y ya en algún momento adelantado de la presentación vamos a tener ecuaciones, pero de momento son solo plantear las ideas. Vale, entonces empezamos con electrodinámica. Y lo que se sabe es que la electrodinámica cuántica, pues es una teoría bastante buena en el sentido de que permite predecir cosas con una exactitud increíble. ¿Vale? Entonces, una idea que surgió hace mucho tiempo fue, podemos extender la teoría electrodinámica para las demás partículas. Y bueno, ahora sabemos que eso se puede. Son las teorías de Yang-Mills. Y un posible enfoque para llegar a Jan Mills es iniciar de electrodinámica. ¿Cómo lo puedo hacer?
Bueno, puedo empezar tomándome varias copias de Maxwell. Esta es la acción de Maxwell, escrita con formas diferenciales. Eso no es importante. Pero bueno, lo que puedo hacer es tomarme varias copias de Maxwell. Luego agregar a estas varias copias términos de tal forma que estos potenciales se mezclen. Y yo lo que voy a obtener de esa forma es una deformación, este, de momento entre comillas, de esta acción inicial. Por supuesto, si yo quiero hacer esto, no lo puedo hacer de forma arbitraria. Tendré que seguir algunos requerimientos de consistencia para que lo que obtenga yo al final tenga sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de requerimientos de consistencia? Vale, uno de ellos sería conservar los grados de libertad. Si yo inicio con una teoría que tiene cierto número de grados de libertad, como en este caso Maxwell que tiene 2, y si tomo n copias, pues tendría yo 2n grados de libertad, pues espero llegar a una teoría que tenga 2n grados de libertad. Otro requerimiento de consistencia que voy a pedir es que se respeten las simetrías en número. Entonces, quiero tener el mismo número de simetrías. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, como lo que voy a llegar es a una nueva teoría, esas simetrías también van a ser deformadas. Eso es algo que a lo mejor no suena fuerte, pero realmente es algo brutal, porque lo que se está haciendo es cambiar el grupo de simetría. Y nosotros sabemos que los grupos de simetría no son, o sea, no hay una forma suave de ir de uno a otro. Entonces eso es algo fuerte, pero digamos, aquí lo permitimos. Y esto lo que me lleva es que al final, como quiero conservar el número de grados de libertad y quiero conservar el número de simetrías, realmente estoy pidiendo preservar el número de constricciones en el sentido de Dirac, constricciones de primera y de segunda clase, ¿vale? Y yo al final lo que quiero es pues llegar a una teoría que sea bien portada, en el sentido de que sus ecuaciones de movimiento estén bien planteadas y, y pueda yo trabajar con ellas. Entonces, si yo hago esto, y esto es lo que se llama un BRCT, la cohomología de BRCT, uno puede encontrar que las teorías de Yang-Mills son deformaciones consistentes de varias copias de Maxwell, ¿vale? Entonces, si yo agarro varias copias de Maxwell, puedo hacer este proceso y llego a Yang-Mills. Una pregunta, ¿A cuál Yang-Mills? Pues en principio, sí, sí, perdón, esto de BRCT lo he escuchado en el contexto de cuantización, ¿se relaciona a este sí, proceso? Sí, ¿nos podrías comentar un sí. poquito más en qué sentido? De hecho, el Ah, siguiente sí, link sí, era eso. ya, gracias, perdón. La idea es pues poder cuantizar, ¿vale? ¿Y cómo hacerlo? Pues con teoría de perturbación. Entonces aquí, si te das cuenta, lo que tenemos es una teoría inicial que le estoy agregando términos que voy a intentar tratar como perturbaciones a mi teoría inicial, ¿vale? Y eso es lo que hace lo que se hace con BRCT. O sea, es más complejo que eso porque hay que introducir fantasmas, antifantasmas y, o sea, es algo que tiene complicaciones técnicas de las cuales, pues, digamos, de momento prefiero no hablar de ellas, pero la idea es esa, a partir de una teoría y agregar términos tratados así. Ok, entonces esto es lo que pasa con Jan Bueno, Mills disculpa y la con pregunta. Maxwell. ¿Sí? ¿Cómo analiza o bueno, se preocupan en estudiar la estabilidad de estas perturbaciones? ¿En qué sentido estabilidad? Sí, o sea, si yo tengo o sea, una teoría bueno, o sea, original y o sea, lo estoy metiendo de perturbaciones, mi teoría resultante es o sea, cómo se comporta mi teoría resultante. ¿Es estable o tiene o tiene problemas?
Bueno, la idea del proceso este, bueno, más adelante voy a dar más detalles, es tener cosas que sean bien portadas, en el sentido de que sean renormalizables, por ejemplo. Ok. ¿Vale? Entonces, más adelante vas a comentar eso, entonces, ¿no? Ok, Sí, sí. ok, entonces espero. Gracias. Vale, entonces esto pasa con Maxwell y con Jan Mills. Entonces, uno quisiera hacer esto para relatividad general. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en la teoría de perturbaciones usual de relatividad general, lo que uno hace es introducir una métrica de fondo, no dinámica. Y cuando uno hace esto, si uno toma Minkowski de fondo, o sea, esa métrica no dinámica, uno tiene la acción de Fierst-Pauli y, digamos, tiene cosas buenas, como que se puede interpretar como esto, una partícula sin masa de spin 2. Se puede cuantizar, entonces eso es bueno, pero tiene cosas malas. En particular es que el término de Fierst-Pauli no es invariante bajo difeomorfismos y es no renormalizable. Entonces eso, si uno está pensando en algún momento cuantizar relatividad general de veras, completa, pues esto no está muy, muy bien. ¿Vale? Entonces, pensando en esto, hay una propuesta de Smolin. Smolin llega y hace una propuesta que en la siguiente diapositiva voy a presentar bien la propuesta. Pero digamos, lo que quiero resaltar aquí es las diferencias con la teoría de perturbación usual. Y es que en la propuesta de Smolin no se va a introducir ningún objeto auxiliar. No hay que poner una métrica de fondo. Lo que va a hacer es partir la acción en dos términos. Uno de orden bajo, que se puede entender como una abelianización de la acción completa, y la ventaja es que los dos términos son invariantes bajo difeomorfismos. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, la idea es pensar que el término de orden bajo va a ser tratable y poder agregar el otro término de alguna forma. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es de forma precisa la propuesta de Smolin? Bueno, él parte de la formulación de relatividad general escrita en términos de tétradas y conexiones, y lo hace en la formulación autodual, de hecho. Y lo que él hace es introducir la constante de Newton, G, y la introduce así, ¿vale? Aquí, pues tenemos tétradas y conexión, que, bueno, espero les suene de algo. Introduce la constante aquí, y entonces en la opción autodual, que si no lo han escuchado, esta acción autodual lleva a la formulación de Azteca, que se utiliza en Loop Quantum Gravity. Y la acción entonces se puede escribir así, donde tenemos dos términos. Esto es lo que les decía yo de partir en dos términos. Tenemos un término que llamamos de orden bajo, digamos, porque es cúbico y el otro es cuártico. Y entonces hay un término, el cuártico, que le vamos a llamar término de interacción. ¿Vale? Entonces, les decía yo, la esperanza de esto es que el término de orden bajo, o sea, este de aquí, sea tratable, clásica y o cuánticamente, y entonces podamos agregar el otro término como una perturbación. Esto, como siempre, con el objetivo de querer cuantizar gravedad. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a plantearnos un problema, digamos, más general, que es dada una acción gravitacional que esté escrita en estas variables, puedo considerar su versión abelianizada. Eso quiere decir que lo que voy a hacer es agarrar el grupo abeliano, sí, bueno, voy a agarrar la teoría y voy a considerar un grupo abeliano de la misma dimensión al grupo inicial, ¿vale? Entonces, eso aquí es como tirar estos términos. O sea, si yo me quedo sustituyo el grupo que hay aquí adentro por un grupo abeliano, tenga la misma dimensión que el grupo original, y entonces me quedaría solo con este término, ¿vale? Después, o sea, una vez que hago eso, me quedo con la versión abelianizada. Voy a verificar si la teoría original, o sea, la teoría completa,
es una deformación consistente o no de la versión abelianizada. Y bueno, si eso sucede y resulta que tengo la fortuna de que la versión abelianizada es un modelo que puedo resolver o puedo tratar de alguna forma, pues entonces ya me puedo plantear un esquema de perturbación regular. Y bueno, eso es el problema que nosotros atacamos y del cual les voy a hablar. Hay otro problema que es, pues, es interesante y mucho más difícil, que es obtener todas las posibles deformaciones, ¿vale? Vean que aquí yo no me estoy planteando obtener todas. O sea, yo tengo una teoría completa, considero su versión abelianizada, que es más chiquita, y luego veo si la completa es deformación de esta pequeña. No estoy buscando todas, solo estoy verificando si esta lo es. Bueno, y eso pues no lo voy a discutir aquí. Ok. En el artículo que les menciono aquí, tratamos varios modelos, o sea, hacemos eso con varios modelos. En 2+1 tenemos relatividad general, modelos generalizados de relatividad general y modelos relacionados con relatividad general. Y en 3+1 presentamos estos modelos. Es el modelo de Hussein-Kukar, que es un modelo muy cercano a relatividad general y del cual voy a dar un poquito más detalle adelante. Tenemos la acción de Palatini para relatividad general, la acción de Holtz y la acción autodual, ¿vale? Esos son los que analizamos. Y bueno, aquí un spoiler es que las que están en negritas son para las cuales esto funciona y las que no están en negritas es para las cuales esto falla. Entonces esto es un spoiler fuerte porque vean que la acción de Holtz o la acción de Cartan, que son las que se utilizan actualmente, en ellas falla esto. Entonces, esto ya desanima, digamos, de entrada, pero bueno, no está todo perdido. Una pregunta, seguramente nos lo comentarás más adelante, Dime. pero entiendo que la de Cartan-Palatini es totalmente equivalente a esta autodual que nos mostraste, ¿verdad? La acción como tal. Eh, Más o menos, es que digamos que la formulación autodual que consideró Smolin requiere campos complejos. Ah, o sea, la acción anterior que nos mostraste, la conexión y los Filbines son complejos. Sí, Ah, sí, ok. sí, y entonces requiere que después impongas condiciones de realidad. Ya, ¿Vale? ok. O sea, sí es equivalente, pero después de hacer algunas cosas. Vale, vale. Gracias. Ok, entonces, bueno, les he estado hablando de formación consistente, y bueno, ¿cómo se hace eso ya de veras? Con ecuaciones. Vale, bueno, el método de buscar todas las teorías, todas las deformaciones consistentes, es un modelo que hace uso de cohomología y realmente es complejo. Pero si yo no estoy interesado en buscar todas y solo quiero verificar si una teoría es deformación consistente de otra, resulta que eso es bastante sencillo. Es tan sencillo que cabe en esta transparencia, ¿vale? Entonces, lo que uno hace es definir las fórmulas de Euler, o lo que serían algo así como las ecuaciones de movimiento. Aquí estos φ son mis campos, esta sería la variación de la acción. Entonces, vean, yo aquí lo que estoy haciendo es variar la acción y lo que me da aquí, eso defino que son las formas de Euler. Cuando igualo esto a 0, eso serían las ecuaciones de movimiento, ¿vale? Entonces, se utilizan las formas de Euler. Otra cosa que se va a utilizar son las transformaciones de norma. Y lo que uno sabe es que las transformaciones de norma son direcciones degeneradas de la acción, ¿vale? O sea, están en el núcleo de esta cosa. Y bueno, entonces eso sería una acción, digamos, la que sea. Puede ser mi acción inicial. Perdón, Luego aquí, vean, nada más por desconocimiento, el núcleo en el sentido como de kernel, de operador o de espacio sí, sí, vectorial. sí, sí, de kernel, de que cuando actúa sobre los campos Ya, ya, vectoriales, esos da los 0. anula. Vale.
¿vale? Entonces, vean, ya aquí voy a pensar que tengo una acción inicial y yo le quiero agregar un término de interacción, que es este S1. ¿Vale? Y aquí le voy a poner una constante de acoplamiento, una G. Y si yo hago eso, bueno, en principio las simetrías de la teoría se van a ver deformadas de esta forma. O sea, tengo las simetrías de mi acción original más una perturbación. ¿Vale? Y si yo calculo la variación de esta acción, de esta completa, y la hago actuar sobre este campo, y la igualo a 0, me da esto. Estos que puedo poner en tres términos. Un término que no lleva G, un término lineal en G y un término cuadrático en G. El término lineal es esto, y este siempre es 0, ¿vale? Por construcción, porque aquí estas cosas son las direcciones degeneradas de esto. Entonces, ese siempre va a ser 0. Pero a primer orden, no tiene por qué ser 0, esto de aquí. Si es 0, o sea, si yo hago la cuenta y es 0, entonces decimos que es una deformación consistente. ¿Vale? Entonces, vean, para yo calcular esto, necesito conocer varias cosas. Necesito conocer mi acción inicial, mi término de interacción y esta Z0, que son las simetrías de norma de mi acción original. ¿Vale? Si yo no conozco estas, no puedo hacer la cuenta. Yo necesito eso. Entonces, realmente aquí lo único desconocido son esta parte, la Z1. ¿Vale? Entonces, esto al final es un problema de si estas cosas existen y yo puedo ver que esto es 0, entonces la teoría va a ser una deformación consistente. ¿Vale? Si eso pasa, si mi teoría es una deformación consistente, noten que entonces para campos que satisfagan esto, es decir, soluciones, esto va a ser 0, porque aquí están precisamente los Eulers. Si estos son 0, esto va a ser 0, y entonces solo me queda este. Entonces, si mi teoría es una deformación consistente, va a pasar que este término, este de aquí, tiene que ser 0 sobre soluciones. Y eso usualmente va a significar que voy a poder escribir este término como algo proporcional a esos Eulers. ¿Vale? Una pregunta, Bob. Eh, Sí, en este caso veo que estás expresando términos bueno, en tu perturbación de segundo orden, ¿no? sí, Cuadráticos. sí, sí. Eh, ¿Es sencillamente porque bueno, en teoría se supone que tu constante es pequeña o hay alguna justificación por la cual despreciar orden superior? En principio la constante es pequeña. Y bueno, por simple completez, eh, bueno, ¿han hecho el cálculo o han más o menos analizado qué pasaría para el caso de considerar orden superior, o sea, orden cuadrático al menos en este caso? Mm, no, no. O sea, esos términos no los miramos. Pero entiendo que dentro de la formulación de BRST, o sea, se utiliza para la construcción. O sea, si tú estás en búsqueda de todas las deformaciones Ujú. consistentes, ahí es importante. Pero en este caso, que solo quiero verificar si una teoría es la deformación consistente, eso no es Sí, relevante. no son relevantes, ¿no? Ujú, Ok, gracias. ¿vale? Y otra cosa, o sea, si yo logro probar que esto es 0, o sea, que tengo una deformación consistente, entonces de ahí voy a poder leer esos Z1. O sea, una vez que encuentro, pues los tengo, y entonces voy a poder tener las simetrías deformadas, ¿vale? O sea, las simetrías de la teoría completa. Ok, entonces vamos a ver, en 2 más 1 dimensiones, que ahí teníamos dos formas de analizar nuestras teorías. Una era hacer la cuenta que les presenté y la otra es utilizar este otro hecho, que resulta que muchos modelos interesantes para relatividad general se pueden escribir como Chern-Simons, ¿vale? En 3 dimensiones. Si no conocen Chern-Simons, bueno, aquí les presento Chern-Simons. Esto es Chern-Simons.
Y aquí está pensada para un grupo arbitrario. ¿Vale? Entonces, aquí pensando en que eso de que muchos modelos se pueden escribir como Chern-Simons, bueno, uno de ellos es Cartan-Palatini. Esto es relatividad general. Si uno hace esta cuenta, que no quiero leer todo esto porque no sé si va a resultar confuso, pero aquí la idea es mostrar que relatividad general se puede escribir como una Chern-Simons, ¿vale? Identificando adecuadamente lo que se tenga que identificar. Eso se puede hacer. Y no es la única teoría, o sea, esto se puede hacer con constante cosmológica, funciona para otros modelos como el modelo de Hussein, que también es muy cercano, es similar al modelo de Hussein-Kukar, pero en 3 dimensiones. Y las teorías de Chern-Simons han sido analizadas en el contexto de deformaciones consistentes. Entonces hay un artículo de Bram, Barnish y Enow, donde prueban esto, que las deformaciones consistentes de varias copias de una acción abeliana de Chern-Simons son acciones de Chern-Simons con grupo de Lie arbitrario. Eso quiere decir que si yo inicio con esta parte nada más, con la A, DDA, y yo busco todas las deformaciones consistentes, lo que obtengo es esta Chern-Simons completa con un grupo de Lie arbitrario, ¿vale? Que va a tener la misma dimensión del número de copias que yo haya tomado de Chern-Simons. Entonces, en el caso de 2 más 1 dimensiones, lo que hicimos con todas las teorías que están incluidas en el artículo fue los 2 juegos. Uno, hacer la cuenta de a de veras, y la otra, ver si esa teoría se podía escribir como un Chern-Simons. Y resultó que Pero, todas se pueden Bogart, escribir como una pregunta. Chern-Simons. Nada más para motivar para los estudiantes que están por aquí, ¿nos podrías comentar si esto se puede conectar con alguna teoría que ellos ya conocen, por ejemplo, con electromagnetismo o algo así? Eh, no, No se puede escribir como Schoenstein. no, no, y la respuesta es, bueno, la razón es sencilla, lo que pasa es que Chern-Simons no tiene grados de libertad locales. Ok, Y, ya. Y en 3 y dimensiones, Electro tendría un grado, ¿verdad? Un grado de tiene, libertad. Sí, sí. vale. Gracias. Entonces aquí, bueno, relatividad general en 3 dimensiones se puede escribir así. O sea, no sé si eso le diga algo a los estudiantes. Espero que, o sea, al menos en las ecuaciones no, pero mentalmente espero que sí. ¿Vale? Y bueno, en el caso de 4 dimensiones, o 3 más 1, ahí sí les quiero mostrar un poco más de cuentas, porque me imagino que habrá algunos que quieran ver ecuaciones, o sea, cómo se hace esto. Y bueno, les voy a presentar 2 modelos, uno donde esto funciona bien y el otro donde no funciona, ¿vale? El primero es la teoría de Hussein-Kukar, ¿vale? Este es un modelo, como dije, es muy cercano a relatividad general. En este caso tenemos estas Es, que son, aquí la I va de 1 a 3. Entonces tenemos 3 Es y tenemos una curvatura, esta conexión que está evaluada en este grupo, ¿vale? Y este es un modelo que es, pues, interesante porque describe geometrías, puede ser interpretado como una teoría geométrica y está, como dije, es muy cercano a relatividad general. O sea, esta primera versión que ayuda a entender de alguna forma la formulación de Astecar. Ok, ay, ya me pasé. Vale, entonces, si yo agarro este modelo y considero su versión abelianizada, eso es esta de aquí, ¿vale? Entonces, esta curvatura, que era una curvatura en SO3, ahora solo es esto. Entonces, aquí lo que tengo es, en lugar de tener el grupo SO3, lo que tengo es un U1 al cubo, ¿vale? Esta teoría de su versión abelianizada tiene ciertas simetrías.
uno las puede calcular de varias formas. Tiene los díferos, es invariante bajo difereomorfismos, y tiene la simetría de U1 al cubo. ¿Vale? Uno, bueno, puede analizar para tratar de interpretar este modelo, pero para los fines de esta charla calculo cosas. Entonces, primero calculo las formas de Euler, que son las ecuaciones de movimiento. Me da estas expresiones. Y ya una vez que tengo los Eulers y las simetrías, entonces ya puedo hacer la cuenta que... Ah, bueno, necesito el término de interacción. ¿Vale? Es cierto. Necesito el término de interacción. Entonces, el término de interacción es este, y ese lo sé porque yo lo que quiero es reconstruir esta acción. ¿Vale? Entonces, lo que me haga falta va a ser mi término de interacción. El que hace falta es este. Ya que tengo mis Eulers, las simetrías y el término de interacción, ya puedo hacer la cuenta para verificar si esto es una deformación consistente o no. Bueno, entonces, cuando uno hace la cuenta, uno llega a estos dos términos. Entonces, aquí hay un término que es de derivada, es una derivada total. Entonces, esto se va a la frontera. Pero aquí estoy pensando que mi variedad no tiene frontera y entonces este término realmente sería 0. Y el otro término que tengo, o los otros términos, son estos que están en el segundo renglón. Y aquí pasa lo que había yo mencionado al principio. O sea, usualmente si mi teoría es una deformación consistente, esto los voy a poder escribir de forma proporcional a los Eulers. O sea, a estos. Ah, no, ya me pasé. A estos de aquí. ¿Vale? Y entonces aquí eso pasa. Puedo escribirlos con algo proporcional a los Eulers. Y entonces de esa forma ya inmediatamente se ve que cuando se satisfacen las ecuaciones de movimiento, pues esto se anula, va a ser 0. Y entonces esto es una deformación consistente. O sea, aquí la teoría completa es una deformación consistente de su versión abeliana. ¿Okay? Una vez que ya hice eso, o sea que ya sé que es una deformación consistente, puedo leer de lo que están multiplicando a los Eulers cómo se me modificaron mis transformaciones de norma. Y entonces ahora las transformaciones de norma son estas. ¿Vale? Sigo teniendo los díferos que tenía, pero ahora en lugar del U1, pues tengo las rotaciones como simetría de norma. En el artículo, otra cosa que hicimos fue analizar la versión hamiltoniana de este modelo abelianizado y todo concuerda. O sea, si uno cuenta grados de libertad, son los mismos que la teoría completa. O sea, se satisfacen todos esos requerimientos de consistencia que mencioné al principio. ¿Okay? Entonces, en este modelo de Hussey-Cookard todo funciona. Y lo que uno ahora se puede preguntar es, ¿esta versión abelianizada la puedo cuantizar? Y si la puedo cuantizar, ¿eso me ayuda a cuantizar la versión completa? Eso, de momento no lo hemos respondido. Lo dejamos ahí. Oye, pero, Boga, Sí, pero ¿cuáles son las simetrías de la versión abelianizada lagrangiana? estas de aquí, las 3A y 3B. Son díficos y ¿qué otro? Y 1 al cubo. Mm, ok. Ujú, Sí, de hecho, aquí se ve, o sea, la modificación de los términos que van con G. ujú. Entonces, este de aquí y este de aquí. Ya, esa es la... Ok. Ujú, ok. Ujú. ¿Ok? Y bueno, y les voy a contar ahora otro ejemplo que es Cartan-Palatini. En este caso, esta es la acción de relatividad general. Las E, en este caso, estamos pensando que son 4, entonces serán tétradas no degeneradas. Y la curvatura ahora está evaluada en este otro grupo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos 6.
La conexión tiene 6 componentes. Hacemos lo mismo que hemos dicho. Considero la versión abelianizada. Entonces esto es quedarme con la curvatura solamente con esta parte. Ahora la omega es una conexión U1, en este caso a la sexta, que son 6. Y calculo sus ecuaciones de movimiento. Entonces ahora veo las versiones abelianizadas, sus ecuaciones son estas. Y bueno, esto resulta ser un modelo integrable. Las ecuaciones pueden ser resueltas explícitamente. Uno puede analizar pues todo, o sea, tiene las soluciones ahí. Lo cual ya les debería de sonar extraño porque de relatividad general se conocen soluciones, pero no se conocen todas las soluciones. Y de este modelo obtenemos todas las soluciones. ¿Alguien habló? ¿No? Vale. Y bueno, como les decía, les debería de sonar un poco extraño. Y resulta que aquí se pueden obtener esas soluciones porque el modelo abelianizado no tiene grados de libertad. ¿Vale? O sea, uno puede ver que los grados que salen al resolver las ecuaciones son globales, tienen que ver con la variedad. Y bueno, esto ya desde aquí nos dice que la cosa no va bien, porque si yo lo que quería obtener es relatividad general, mi versión abelianizada debería tener los mismos grados de libertad que la teoría completa, y esta no los tiene. ¿Okay? Pero bueno, de todos modos, puede ser que yo no me di cuenta de que yo podía resolver las ecuaciones de movimiento y hago la cuenta que les dije. Entonces, para eso necesito las simetrías del modelo abelianizado. Y resulta que las simetrías en las variables originales es horrible. O sea, es horrible. De hecho, es muy complicado llegar a ella siguiendo los métodos para encontrar simetrías. Y aquí lo más conveniente es hacer un cambio de variables. Uno introduce unas variables b, que realmente son, o sea, si quitan esta EI, lo demás que queda sería bueno, sin la diferencial, sería la B. Y en esas otras variables, las simetrías de la teoría son muy sencillas. O sea, se ven así. Son, pues, muy bonitas. Y con eso uno puede hacer la cuenta. Entonces hago la cuenta que les había yo dicho, calculo esta parte, me da todo este chorizo. Y bueno, vuelvo a tener un término que va con derivada total, todo de aquí hasta acá. Y bueno, eso como mi variedad, estoy pensando que no tengo frontera, pues eso no me aporta nada. Y luego tengo estos otros dos términos que no se me anulan sobre ecuaciones de movimiento. Una forma o sea, una cosa es que no lo puedo escribir como proporcionales a los Eulers de aquí atrás, o sea, estos de aquí. Y bueno, a lo mejor uno podría pensar, es que a lo mejor es porque no eres suficientemente hábil para hacer, pero no es eso. Sabemos que no se anula por un contraejemplo. O sea, tomamos una solución explícita de estas ecuaciones, la metemos aquí y no es cero. ¿Vale? Entonces, para el caso de relatividad general, en 4 dimensiones, la versión completa no es una deformación consistente de su versión abelianizada. Vale, entonces, bueno, llegamos a las conclusiones. En 2 más 1, todos los modelos que analizamos son deformaciones consistentes de sus versiones abelianizadas. En 3 más 1 no pasa, no todas lo son, pero hay algunas que sí. Hussein-Kukar es una de ellas. Y la versión autodual euclidiana también lo es. ¿Vale? Entonces, o sea, tenemos analizado una versión que usa campos reales. Digamos, nosotros no nos sentimos muy cómodos usando la formulación compleja, entonces, pero se puede. Y hay una formulación real para la versión autodual, pero euclidiana, no lorentziana.
donde esto también funciona. ¿Vale? Y quedan varias preguntas abiertas con lo que hicimos. O sea, de los modelos abelianos, para estas teorías gravitacionales donde sí funciona, no sabemos si los modelos abelianos son integrables. Si es que sí lo son, si se pueden utilizar de verdad para entender el modelo completo. Y luego la siguiente pregunta, que es lo que da origen a todo, es, ¿realmente se pueden utilizar para cuantizar la versión completa? Y luego, si esto se quiere utilizar en relatividad general, pues necesitamos una versión real, análoga a la acción autodual para asignatura lorentziana. Y eso no lo tenemos, ¿vale? No la hemos encontrado nosotros. Y creo que eso es todo. Bueno, aquí los agradecimientos a los que me pagan. Y gracias. Muchas gracias, Bogar. Interesante el tema. Abrimos la sesión de preguntas, por favor. Público, si alguien tiene... Yo, yo quiero preguntar, bueno, Efraín primero ahí, o no sé. Ajá. Yo tengo una pregunta. Ajá. Aplaudí solamente. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, En el caso de Hussein Kukash, Sí. hay una acción que es como que pariente de ella, que es como que le agrega más términos al Hussein Kukash, ¿no? Que es el Pontryagin, una Ya. cosa que se Sí, parece como al término como al término de Holst, un poco así, sí, que es sí. derivada covariante. O sea, tú conoces bien esa acción. Sí. Esa acción más general también se le puede aplicar la misma, es modelo, o sea, se puede hacer lo mismo que para el Sí. modelo que consideraste originalmente, o restringe las constantes ahí de acoplamiento. No, se puede, se puede. De hecho, por ejemplo, aquí en Cartan Palatini, uno también podría aumentar los términos. Bueno, nosotros lo decimos con la acción de Holz, pero uno podría aumentar Pontryagin, Euler Ujú. y el otro que se me acaba de olvidar cómo se llama, De Niyant. pero el DI. Ajá. Y lo que pasa es que estas técnicas de homología de BRCT están desarrolladas para el caso en que no hay fronteras. Ujú. Entonces, todos esos términos que se pueden escribir o que se pueden llevar a la frontera, pues aquí no juegan papel relevante. Ningún papel, digamos. Entonces, Ajá. se pueden poner o no poner y no pasa nada. Da igual, digamos. Ujú. Sí. Ya. Ahora, en el caso de la acción autodual, ¿qué es por qué dices que no se sienten cómodos con los campos complejos? Con la versión, ¿Qué es este, lo que... no, no, no sé. no es nada contra los complejos en sí, o sea, los complejos son muy útiles Ujú. es más con la idea de calcular ahí estructuras simplécticas. O sea, Ya. uno tendría estructuras simplécticas en variedades complejas Ujú. y ahí creemos que hay que hacerlo con cuidado. Ya. Ok. Y Ok. luego, de todos modos, uno tiene la parte esta de condiciones de realidad, Ujú. que bueno, si las podemos evitar desde el principio, pues tal vez mejor. Ya. Ujú. Y entonces, en el caso de la BF real, por ejemplo, la que yo he estudiado ahí, esa también la consideraron, ¿o no? No hicimos la cuenta, pero, o sea, no hicimos esta cuenta, Ajá. hicimos otra cuenta donde es fácil ver que si uno aplica estas técnicas, no funciona. Ajá, o sea, no hay lo que explicas. Sí, sí, sí. O sea, Ujú. en el paper lo decimos, Ujú. en alguna parte decimos eso que bueno, que esto se puede hacer para populaciones tipo BF, pero Ujú. uno llega a la misma conclusión. Lo cual es razonable, digamos, porque esa acción es equivalente a Holmes, digamos. Ujú. Sí. Ujú. Ya. Ajá. Ok. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar. Ujú. En lo que se animan, yo tengo una pregunta por aquí. Bogar,
¿Nos podrías platicar un poquito sobre la integrabilidad de estos modelos avenalizados? Creo que lo pusiste como una de las preguntas abiertas, pero es complicado, simplemente todavía no lo hacen. ¿Qué pasa ahí? O sea, lo que pasa es que para los que sabemos que se pueden integrar y lo hemos hecho, son topológicos, o sea, no tienen grados de libertad. Ya. Para eso lo sabemos hacer, como este de aquí. Esto se puede resolver, estas ecuaciones las podemos resolver. Y para los otros, por ejemplo, para Hussein Kuka, o sea, esta versión abelianizada, Ujú. tenemos avances, pero no tenemos la solución completa. O sea, pero no hay prueba de que sean o integrables o no integrables. O sí lo son. O sea, ¿cómo lo digo? Digo, independientemente de que lo hayan hecho. Parece que hay forma de saber Ujú. si son integrables o no, y por lo que hemos visto, Hussein Kuka lo es, pero el método para ver si esto es integrable o no, no es un método constructivo, es un método que te dice lo son o no lo son. Claro. Entonces, pues te permite saber que lo son, pero no te dice cómo hacerlo. Sí, de hecho esa es mi pregunta. O sea, lo son, como tal, los abelianizados. Para esta sí. Ya. Luego para las otras sabemos, es porque las tenemos resueltas de a de veras, Sí, sí. pero son topológicas. Y luego hay otros en los que no sabemos. O sea, como la versión autodual euclidia, ahí no sabemos. Ya. Ok, gracias. ¿Más preguntas de la audiencia? Sí, yo tengo un par de preguntas, aprovechando la lámina anterior, donde se hablaba de las simetrías, eh, donde se hablaba que era uno al cubo la simetría, ahí precisamente la ecuación 3b. ¿Cómo leer a partir de esas expresiones que es uno al cubo? O O sea, sea, la 3a son forma, los isomorfismos, y 3b. digamos, más rápida y esta, a lo mejor a los estudiantes les suena conocida, o sea, es cómo se transforma en Maxwell el campo. Ajá. Sí, El debería campo entenderse A como. se Ajá. transforma como una diferencial. Entonces aquí Ok. lo que tenemos es eso, es la Sí, sí. diferencial. Y aquí tenemos tres campos. O sea, en lugar de tener un solo campo, en Maxwell lo Ok. que se tiene es el uno, nada más. Aquí tienes tres. Esta Ujú, tau tiene tres índices, entonces son tres taus. ujú. Y es ahí, por ejemplo, donde se manifiesta con el enunciado que iniciaste, que eran tres copias, por ejemplo, ¿no? De Maxwell en este caso. O estoy fuera de contexto. O sea, en Maxwell sí, o sea, ahí uno tomaría las copias que sean necesarias de uno. En este caso, no se están tomando copias de nada. O sea, estoy agarrando Ok, la teoría completa y estoy quitando pedazos. de acuerdo. Ok, ok, ya me queda un poco más claro. Y bueno, pues la otra pregunta es, ya tiene mucho tiempo que estoy fuera de este formalismo, pero recuerdo, por ejemplo, la formulación de Barbero, que en principio es real, Sí, sí. es susceptible a hacer, a que hagan un estudio con esta aproximación y ver si Sí, se por adapta, ejemplo, pues. la forma, sí, sí, o sea, la formación de Barbero se puede obtener de la acción de Holtz, que es esta que está aquí, Ujú. mencionada nada más, de esta no puse ninguna Ok, ecuación. sí, sí. Esta teoría nosotros la vimos en el artículo y a lo que llegamos es que no es una deformación consistente. Ujú. Entonces, Ok, entonces en cierta manera está ahí incluida, ¿no? sí. De acuerdo. Ok, no, pues gracias, Bogar, por tu charla y pues felicidades.
No, lo digo en el sentido de que has incursionado mucho en estos temas, ¿no? No lo estoy diciendo en forma irónica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una más? Bueno, si no, volvemos a agradecerle a Bogart. Muchas gracias. Bastante interesante. Digo, son formulaciones un poco complicadas, ¿no? Pero interesante. Sí, sí, o sea, podría yo haber discutido un poco sobre la interpretación, pero no sé si también con el tiempo. Claro, claro, claro. Para Bueno, el próximo semestre, otra charla. sí, 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 una introductoria. Bueno, Felicitaciones, Bogart. Gracias. también, Bogar, aprovecho para mencionarte en unos instantes por correo te mando tu constancia de participación. Vale, gracias. Bueno, gracias Gracias a a ti. todos. Cierro sesión. Bueno, Hasta luego. Hasta hasta luego. Bueno, luego. que estén bien. Hasta luego, Merced. Hasta luego, Bogart, Efraín, todos. Chao. Hasta Bye. luego. Chao, chao.